¿Y si te dijera que el sufrimiento que ahora mismo te desgarra por dentro no es una maldición aleatoria del universo, sino una invitación sagrada a despertar? Imagina por un momento a Carl Jung, en 1913, sumido en una crisis personal tan profunda que le hacía temer por su cordura. Cada noche, visiones aterradoras inundaban su mente, ríos de sangre cubriendo Europa, cadáveres flotando por miles. 6 meses después, estalló la Primera Guerra Mundial. Lo que la psiquiatría moderna habría diagnosticado como un episodio psicótico, Jung lo reconoció como algo mucho más profundo, el inconsciente colectivo intentando comunicarse a través de su dolor personal. Este no es un relato más sobre superación. Es una invitación a mirar el sufrimiento con ojos diferentes, a través de una perspectiva que la ciencia contemporánea ha decidido ignorar deliberadamente, pero que habita en las profundidades de tu ser desde antes que nacieras. El mundo moderno nos ha vendido una narrativa peligrosamente incompleta, que el dolor solo tiene valor si lo eliminamos rápidamente, que el sufrimiento es un error en el sistema que debe ser corregido con pastillas, terapias breves o mantras positivos. Pero Jung descubrió algo diferente, algo que las universidades no enseñan y que las farmacéuticas preferirían que no supieras. El sufrimiento puede ser la voz de lo divino intentando despertarte. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, no estaba simplemente teorizando sobre el desarrollo psicológico. Estaba describiendo un peregrinaje interior sagrado que todos estamos llamados a emprender. Un camino que inevitablemente pasa por el Valle de las Sombras. En sus propias palabras, no hay nacimiento de la conciencia sin dolor. ¿Recuerdas ese momento en que sentiste que todo se derrumbaba a tu alrededor? Quizás fue una ruptura amorosa devastadora, la pérdida de un ser querido o una crisis profesional que cuestionó todo tu propósito en la vida. La psicología convencional te diría que solo necesitas adaptarte y seguir adelante. Jung te invitaría a algo más profundo, a preguntarte qué parte de tu alma está intentando nacer a través de ese dolor. María, una de mis pacientes, llegó a mi consulta tras perder a su hijo en un accidente. La habían medicado hasta adormecer su dolor, pero algo en ella seguía gritando. Durante nuestro trabajo juntos, comenzó a tener sueños recurrentes donde su hijo le mostraba un camino entre árboles. Siguiendo la perspectiva junguiana, no interpreté estos sueños como simples manifestaciones del duelo, sino como comunicaciones simbólicas genuinas. Gradualmente, María comenzó a entender que su sufrimiento la estaba guiando hacia un nuevo propósito: crear un centro de apoyo para padres en duelo. No elegí este camino, me dijo un día, pero siento que me eligió a mí. Su dolor no desapareció mágicamente, pero adquirió un significado que transformó su identidad completa. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste. Jung distinguía claramente entre el yo, la personalidad consciente que mostramos al mundo, y el sí mismo, el centro organizador de la psique total, consciente e inconsciente. Este sí mismo, que Jung llegó a asociar con la imagen interior de Dios, constantemente intenta comunicarse con nosotros para guiarnos hacia nuestra totalidad. Y aquí está la revelación incómoda. A menudo, el sufrimiento es el lenguaje elegido para esta comunicación sagrada. ¿Por qué el sufrimiento? Porque es precisamente cuando nuestras defensas están bajas, cuando nuestras certezas se desmoronan, que podemos escuchar más allá del ruido de nuestro ego. El sufrimiento rompe la cáscara de nuestra personalidad adaptada socialmente
y nos permite acceder a dimensiones más profundas de nuestro ser. El concepto junguiano de sombra resulta fundamental para entender esta dinámica. La sombra contiene todas aquellas partes de nosotros que hemos rechazado, reprimido o nunca desarrollado. No es simplemente un depósito de defectos, como nos haría creer la psicología superficial, sino un reservorio de energía psíquica vital y potenciales no realizados. Cuando sufrimos, frecuentemente es la sombra la que emerge, exigiendo integración. Carlos, un ejecutivo de alto nivel, vino a terapia tras un colapso nervioso en medio de una reunión importante. Siempre había construido su identidad alrededor del control, la racionalidad y el éxito. Su crisis, que inicialmente interpretó como un fracaso vergonzoso, en realidad representaba la emergencia de aspectos largamente reprimidos, su vulnerabilidad, su necesidad de conexión genuina, su anhelo espiritual. A través del trabajo con sus sueños y fantasías, herramientas esenciales en la psicología analítica junguiana, Carlos descubrió que su sufrimiento era una invitación a integrar estas partes rechazadas. Es como si algo dentro de mí supiera que necesitaba romperme para volver a construirme de una manera más completa, reflexionó. Jung no hablaba de Dios como una figura externa. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente. Esta distinción es crucial y revolucionaria. Significa que lo divino no es algo a lo que debas acercarte desde fuera, sino una presencia interior que busca manifestarse a través de ti. Y a menudo, esta manifestación comienza con una herida. El concepto del herido sanador aparece transculturalmente en numerosos mitos y tradiciones espirituales. El chamán que debe pasar por una enfermedad mortal antes de adquirir sus poderes curativos. El Cristo que debe ser crucificado antes de resucitar. Estos no son meros relatos simbólicos, son mapas arquetípicos de un proceso psicoespiritual que Jung identificó en el núcleo de la transformación humana auténtica. Tu sufrimiento actual puede ser la iniciación a tu propósito más profundo. Jung escribió: el encuentro consigo mismo pertenece a las experiencias más desagradables a las que uno puede enfrentarse. Pero uno debe aprender a conocerse para saber quién es. Porque lo que viene después de la muerte no es solo entregado en los términos de la vida eterna, sino que debe ser ganado mientras uno vive. Si uno ha aprendido a aceptar las cosas como son, puede estar preparado para la muerte. Estas palabras revelan una comprensión del sufrimiento radicalmente contraria a nuestra cultura de la gratificación inmediata y la felicidad forzada. La neurociencia moderna, en su intento reduccionista, explica el sufrimiento como meros desequilibrios químicos o patrones neuronales disfuncionales. Pero ¿qué sucede cuando personas que han atravesado el fuego del sufrimiento emergen, no simplemente curadas, sino fundamentalmente transformadas, con capacidades y percepciones previamente inexistentes en ellas? Jung lo entendió. El sufrimiento puede ser alquímico. La alquimia, ese antiguo arte que superficialmente parecía buscar la transformación del plomo en oro, fue interpretada por Jung como una proyección del proceso de transformación psíquica. Los alquimistas, sin saberlo, estaban mapeando el proceso de individuación humana a través de sus complejos símbolos y operaciones. La nigredo, o ennegrecimiento, la fase inicial de putrefacción y disolución en la alquimia, corresponde precisamente a esos periodos de nuestra vida donde todo parece descomponerse, donde el sufrimiento nos disuelve. No es un error del proceso, es una fase necesaria. Ana, una artista de 43 años,
atravesó un periodo de depresión severa tras una serie de fracasos profesionales. Sus sueños durante este periodo estaban llenos de imágenes de descomposición y muerte. Trabajando desde la perspectiva junguiana, no intentamos simplemente eliminar estos símbolos perturbadores, sino comprenderlos como parte de un proceso transformativo más amplio. Gradualmente, los sueños comenzaron a cambiar. Aparecieron símbolos de germinación, luego de crecimiento. Ana no solo superó su depresión, emergió con una nueva identidad creativa y una conexión espiritual que describió como finalmente sentir que estoy viviendo la vida para la que fui creada. Aquí yace una paradoja que la psicología mainstream raramente reconoce. A veces, lo que parece destruirnos es precisamente lo que nos está reconstruyendo a un nivel más profundo. Jung fue uno de los primeros psicólogos occidentales en reconocer que muchas experiencias que la psiquiatría etiqueta como patológicas pueden ser en realidad crisis espirituales legítimas, lo que llamó emergencias espirituales. Distinguía cuidadosamente entre la desintegración psicótica genuina y lo que denominaba la noche oscura del alma, un proceso de muerte y renacimiento psicoespiritual necesario para el desarrollo superior. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas están siendo diagnosticadas y medicadas por trastornos que son en realidad llamados al despertar espiritual? ¿Cuántos están ahogando con ansiolíticos y antidepresivos la voz misma de su alma, intentando guiarlos hacia su propósito? Por supuesto, esto no significa abandonar los tratamientos médicos o psicológicos establecidos. Jung mismo era médico y respetaba el enfoque científico, pero nos invita a expandir nuestra comprensión, a ver más allá del paradigma reduccionista. El concepto junguiano de sincronicidad, esas coincidencias significativas que parecen tener un propósito pero no una explicación causal. A menudo se intensifica durante periodos de sufrimiento profundo, como si el velo entre lo visible y lo invisible se volviera más delgado. Roberto perdió su empleo de 2 décadas de manera injusta y humillante. En medio de su crisis, comenzó a notar patrones extraños. Encontraba objetos significativos de su infancia que creía perdidos. Aparecían personas de su pasado con mensajes que parecían exactamente lo que necesitaba escuchar. Un libro caía abierto en exactamente la página con las palabras que resonaban con su situación. Desde una perspectiva estrictamente materialista, estas eran meras coincidencias sin significado. Desde la perspectiva junguiana, representaban el intento del sí mismo por comunicarse, por mostrarle que su vida estaba siendo guiada hacia un nuevo y más auténtico camino. El único sentido de la vida es que tenga sentido, y el sentido cambia en cada momento, escribió Jung. Esta frase captura la esencia dinámica del proceso de individuación. No es un destino fijo al que llegar, sino un diálogo continuo con lo más profundo de nuestro ser. Y a veces, ese diálogo requiere el lenguaje del sufrimiento para transmitir sus mensajes más importantes. La sincronicidad no es superstición, como la ciencia reduccionista quiere hacernos creer. Es un principio acausal conectivo que Jung postuló tras años de observación clínica rigurosa y su propia experiencia personal. Representa una comprensión más compleja de la realidad que trasciende la causalidad lineal, sugiriendo que los eventos psíquicos internos y los eventos externos físicos pueden estar conectados por el significado, no solo por la causa y efecto. Esta perspectiva tiene profundas implicaciones para cómo entendemos el sufrimiento. Tal vez tus circunstancias dolorosas actuales no son solo el resultado de cadenas causales anteriores.
sino también manifestaciones significativas relacionadas con tu proceso de desarrollo psicoespiritual. Jung notó que los momentos de mayor transformación en la vida de sus pacientes a menudo iban acompañados de sueños con símbolos arquetípicos, universales: el niño divino, el anciano sabio, la gran madre, el árbol de la vida. Estos arquetipos, que existen en el inconsciente colectivo compartido por toda la humanidad, emergen como guías en nuestras crisis más profundas. Durante ese periodo de aparente locura, en 1913-1914, Jung no solo tuvo visiones aterradoras, también se encontró con una figura interior que llamó Filemón, un anciano con alas de Kingfisher que se convirtió en su guía espiritual. Filemón representaba una inteligencia superior, escribió Jung. A través del diálogo con esta figura, Jung desarrolló muchas de sus teorías más revolucionarias. Y si tus momentos de mayor desesperación contienen paradójicamente las semillas de tu mayor sabiduría, la comprensión junguiana del sufrimiento difiere radicalmente del enfoque reduccionista moderno, también en su actitud hacia el dolor. Mientras que la psicología dominante busca principalmente eliminarlo, la perspectiva junguiana nos invita a relacionarnos con él, a escucharlo, a descubrir su propósito. Esta es quizás la idea más contraintuitiva y revolucionaria. El sufrimiento, cuando se aborda conscientemente, puede ser un maestro, no un maestro sádico que disfruta de nuestro dolor, sino un guía severo pero compasivo que nos conduce hacia nuestra totalidad. Sofía, una mujer de 37 años, vino a terapia tras años de sufrir ataques de pánico incapacitantes. Había probado diversos tratamientos farmacológicos con resultados mixtos. Aplicando el enfoque junguiano, comenzamos a trabajar no en la eliminación de sus síntomas, sino en descubrir qué intentaban comunicarle. Gradualmente, a través del trabajo con sueños y técnicas de imaginación activa, un método desarrollado por Jung para dialogar conscientemente con figuras del inconsciente, Sofía descubrió que sus ataques se intensificaban cada vez que ignoraba profundas necesidades creativas que había suprimido desde la infancia. Mis ataques de pánico eran como un mensajero insistente que golpeaba cada vez más fuerte, porque yo me negaba a abrir la puerta, reflexionó eventualmente. Jung escribió: una de las características principales de los complejos es que son autónomos, tienen una acción penetrante sobre la conciencia e interfieren con las intenciones de la voluntad. A veces, el sufrimiento representa precisamente la irrupción de estos complejos autónomos, partes escindidas de nuestra psique que exigen reconocimiento e integración. Pero integrar no significa simplemente aceptar pasivamente. La actitud junguiana hacia el sufrimiento no es de resignación fatalista ni de negación espiritual tóxica. Todo pasa por algo. Es una postura activa de compromiso consciente, de diálogo con el dolor. Este diálogo tiene una cualidad profundamente espiritual. No es casualidad que Jung, hijo de un pastor protestante, mantuviera un interés permanente en la espiritualidad, estudiando tradiciones religiosas occidentales y orientales, y encontrando en ellas mapas simbólicos del proceso psíquico que observaba en sus pacientes. La religión es una defensa contra la experiencia de Dios, escribió Jung, diferenciando entre las estructuras religiosas institucionalizadas y la experiencia espiritual directa. Esta distinción es crucial para entender su visión del sufrimiento. No se trata de aceptarlo porque alguna doctrina religiosa así lo dicta, sino de experimentarlo como un potencial encuentro directo con lo luminoso, con esa presencia interior que muchas tradiciones han llamado Dios. Jung nunca negó la realidad del mal o la injusticia. Reconocía plenamente que existen sufrimientos genuinamente destructivos que no tienen valor redentor intrínseco.
especialmente aquellos infligidos por la crueldad humana. Pero incluso frente a tales horrores, observó que algunas personas lograban una transformación interior profunda, no porque el sufrimiento fuera bueno, sino porque encontraban la manera de relacionarse con él de forma significativa. Esta distinción es esencial. No es el sufrimiento en sí mismo lo que transforma, sino nuestra relación consciente con él. La psicología analítica junguiana ofrece herramientas concretas para establecer esta relación: el trabajo con sueños, la imaginación activa, la amplificación simbólica, el análisis de sincronicidades. Estos no son meros técnicas terapéuticas, sino vías de acceso a dimensiones más profundas de la experiencia humana que la ciencia materialista moderna ha relegado al ámbito de lo subjetivo y, por tanto, aparentemente menos real. Pero para Jung, la realidad psíquica es tan real como la física, incluso más fundamentalmente real en muchos sentidos, ya que toda nuestra experiencia del mundo está mediada por nuestra psique. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver tus crisis actuales no como problemas a resolver, sino como invitaciones a experimentar dimensiones de la realidad y de ti mismo que normalmente permanecen ocultas cuando enfrentamos el sufrimiento desde esta perspectiva ampliada? Ocurre algo extraordinario. El dolor no necesariamente disminuye inmediatamente, pero nuestra relación con él se transforma. Dejamos de ser simplemente víctimas pasivas de circunstancias trágicas y nos convertimos en participantes activos en un proceso de transformación con significado. Esta participación consciente es lo que Jung llamó vivir simbólicamente. Una forma de existencia donde cada experiencia, particularmente las dolorosas, se aborda como potencial portadora de significado más profundo. No se trata de una interpretación intelectual superficial, esto me pasó para aprender tal lección, sino de una apertura experiencial a las dimensiones arquetípicas de la vida. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que a través de sus sufrimientos más profundos alcanzaron niveles extraordinarios de sabiduría y compasión. No porque fueran masoquistas que buscaban el dolor, sino porque encontraron la manera de relacionarse con su sufrimiento como parte de un proceso mayor. Jung mismo experimentó esta transformación. Durante su crisis de 1913-1914, cuando temía estar volviéndose psicótico, decidió hacer algo asombroso. En lugar de huir de las imágenes y voces perturbadoras que lo acosaban, comenzó a interactuar deliberadamente con ellas. Creó lo que llamaría más tarde el Libro Rojo, donde documentó sus visiones y diálogos con figuras de su inconsciente. Este trabajo profundamente personal, que no publicó en vida, se ha revelado como el laboratorio donde desarrolló muchas de sus teorías más revolucionarias. ¿Qué habría ocurrido si Jung, siguiendo los dictados de la psiquiatría de su tiempo, hubiera simplemente etiquetado sus experiencias como patológicas y buscado suprimirlas? El mundo habría perdido una de las comprensiones más profundas de la psique humana jamás desarrolladas. Regresando a nuestra pregunta inicial, ¿y si Dios usa tu sufrimiento para hablarte? La respuesta junguiana no es un simple sí o no. Es una invitación a la experiencia directa, a establecer un diálogo consciente con tus heridas más profundas y descubrir por ti mismo qué intentan comunicarte. Esta perspectiva no niega el valor de los enfoques médicos y psicológicos convencionales para aliviar el sufrimiento innecesario. Jung era, después de todo, un médico formado científicamente, pero nos invita a complementar esos enfoques con una comprensión más profunda y espiritualmente significativa. En un mundo que busca constantemente anestesiar el dolor,
ya sea a través de medicamentos, entretenimiento, consumismo o espiritualidad superficial de pensamientos positivos. El mensaje de Jung resuena con una autenticidad radical. Tu dolor puede contener el germen de tu transformación más profunda. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.